Tenemos al primer finalista de esta Copa del Mundo. España se mete a la gran final. Es un gran juego de los dirigidos por Luis de la Fuente. La verdad es que anularon por completo a Francia. Francia muy nervioso, muy inoperante, se le acabaron las ideas y todo por mérito de España, porque España supo anular muy bien a Francia, supo cuáles eran sus debilidades, las explotó al máximo y España estuvo muy muy fino, un partido muy disciplinado en defensa. Rodri le ganó el medio campo a los cuatro atacantes franceses que lo presionaban constantemente y el ataque muy muy bien. España ha crecido mucho desde aquel partido contra Cabo Verde, se ha sabido imponer en su juego, ha sabido crecer de a poco. Ninguno de los dos equipos había enfrentado a un equipo tan top, tal vez España un poco más con Bélgica y con Uruguay, aunque no demostró mucho en su mundial, pero España fue creciendo de a poco, España muy callado fue avanzando, sí era de los máximos candidatos, pero cuando uno veía cómo, cómo iba a los juegos, la verdad es que uno ponía a Francia en un escalón muy alto y hoy España prácticamente exhibió muchas de sus debilidades. España hizo un muy buen juego y no olvidemos, España es campeón olímpico, España es campeón de Europa y ahora España es finalista de la Copa del Mundo y con muchas chances de ser campeón, independientemente del rival que vaya a tener. Pero España ha sabido jugar muy muy bien, ha sabido sobre todo fortalecer sus armas, porque la verdad es que España no venía muy bien, no estaba jugando del todo bien conforme avanzaban los juegos. Luis de la Fuente se estaba muriendo con la suya, pero creo que en el camino fue encontrando algunas variantes que le ayudaran sobre todo a estar más fino para el momento en que lo necesitaban. Y esas dos variantes son Fabián Ruiz y Pedro Porro. Fabián Ruiz que entró por Pedri ya desde el partido pasado. Y es que en este sistema Pedri no luce tan bien. ¿Por qué? Porque tiene que ir desde más atrás, porque tiene que ser el que dé el pase entre líneas. Y Pedri es un jugador que arrastra la pelota y que abre espacios. Y para lo que estaba jugando España, la verdad es que no estaba luciendo bien. Y creo que Luis de la Fuente también se da cuenta. Y es por eso que confía más en Fabián Ruiz, jugador del PSG, conociendo muy bien a sus compañeros de ahí. Y sabe cómo explotarlo al máximo. Y el otro es Pedro Porro. Pedro Porro, que inició desde la banca en el Mundial y que poco a poco se ha hecho titular. Le ganó con la carrera por completo a Llorente. Y sobre todo que ha sido un elemento en ataque, un elemento que se asocia muy bien, un elemento que va de defensa a ataque, que recorre muchos metros y es así como España consigue el segundo gol. Primer gol de penal de Mikel Oyarzabal. Podemos hablar de todos los jugadores de España, la verdad es que todos tuvieron una actuación muy muy redonda y sobre todo, sobre quien iba a estar el foco iba a ser con Lamine Yamal, para mí un gran partido de Lamine Yamal, no tuvo su momento como lo esperamos, como con la Eurocopa o algún partido de semifinal de Champions. Pero la verdad es que ha estado mejorando muy bien y ya vemos ese Lamine que encara, ese Lamine que busca el espacio, que busca desconcentrar al lateral que le toque marcar. Y bueno, consigue muy buenos dividendos y Lamine está enchufado. Y está en la final y todavía no se da ese gran partido de Lamine. Ese gran partido donde meta gol, donde meta una asistencia, donde luzca en el máximo nivel y lo consagremos como una futura estrella de este deporte. Pero está ahí, sigue mejorando muchísimo. Y Francia una total decepción. Francia fue anulado, Francia muy nervioso. En el momento en el que caen cada uno de los goles, inoperante, se quedó sin ideas al ataque y sobre todo muy desesperado, muy nervioso y sobre todo muchos errores en defensa. Muchos errores en defensa de Mañán. Yo lo comentaba en algún partido, sobre todo en el de Senegal, que Mañán tuvo un error en el gol que permitió y que eran ese tipo de cosas, y también en el partido contra Noruega que les hacen un gol inmediatamente después de que ellos anotan, que tenía que mejorar ese tipo de cosas, sobre todo en salida y sobre todo en no cometer ese tipo de errores dentro del área. Francia por un error se va abajo en el marcador, pero no solo por el error, sino también porque ya no supo cómo armar su juego
y gran parte es por mérito de Rodri. Pero vamos a analizar mucho de todo lo que pasó, tanto para hablar. La verdad es que un muy buen partido y sobre todo en la previa existía esta duda de qué juego se va a imponer, si el de España o el de Francia. Y sobre todo, si España iba a ser el que propone el juego y Francia se iba a lanzar al ataque en contragolpe y ahí iba a buscar peligro en pases largos, en transiciones rápidas, o si España iba a ser un poco más maduro, no convertir el juego tan rápido, no tener por completo el control del balón. Es decir, quién iba a atacar, quién iba a esperar. Creo que existía mucho esa duda. Quién iba a imponer su juego. Los dos equipos con mucho respeto al máximo desde las conferencias de prensa. Tal vez las palabras de Lamine muy desentendidas porque es un chico muy ambicioso, es un chico que le gusta hablar, es un chico que le gusta ser protagonista y hoy se vio, la verdad es que hoy se vio y también sobre todo este duelo Lamine contra Mbappé, Lamine que no había tenido un muy buen mundial, solo llevaba un gol, Mbappé que es el goleador máximo de este torneo con 8 goles junto con Messi y parecía que iba a ser un partido sumamente abierto como los que íbamos a tener, sobre todo en el último que fue el 5-4 de la Nations League, un partido con muchos goles, la verdad es que no fue así, y sobre todo que España supo que en un partido de ese tipo de ir a contragolpes donde cada uno iba a pegar, creo que España podía salir muy afectado y creo que apostó por el orden, apostó por la calma, apostó por salir jugando y ahí fue cuando le ganó completamente a Francia. Alineaciones de Francia, prácticamente repite los mismos. Y hace un cambio importante. Koné no estaba al 100% y entra Tchouaméni. Francia estuvo intentando todo el torneo quién iba a ser su medio campo titular. A mí me gustaba más Koné y Rabiot. Entra Tchouaméni y creo que es gran parte responsabilidad de por qué Francia pierde este partido. Porque son mediocampistas muy muy lentos, no cierran al espacio y sobre todo cuando enfrente tienen un medio campo con tres atacantes, con Dani Olmo, con Baena y con Lamine Yamal, es ahí cuando pierden el duelo, cuando se les meten entre líneas y es ahí donde se exhibe gran parte de su deficiencia a la marca. Por su parte, les digo, prácticamente demuestra Luis de la Fuente la misma alineación que contra Bélgica. Les digo, Fabián Ruiz titular y creo que lo hizo muy muy bien. Creo que en general todos de España demasiado bien, de verdad, la verdad es que demasiado bien. Y el partido prácticamente inicia con España teniendo la posesión, con trazos filtrados, Francia intentando aprovechar los errores, saliendo a velocidad, eh, buscando a Lamine ir por dentro, sobre todo no yendo pegado a la banda contra Diñé, sino poniéndose en medio entre Saliba y Diñé. Saliba que sale de cambio lesionado, la verdad es que una pena. Entró Lacroix y luego se nota la diferencia entre uno y otro. El defensa central del Crystal Palace, la verdad es que tuvo un muy, muy mal partido. Y bueno, Lamine buscando ir por dentro, el árbitro Barton. A ver, la verdad es que no tuvo un mal juego, o sea, no influyó tanto en el marcador, pero normalmente los partidos de Barton se definen mucho en jugadas divididas, entre que el juego cambie o se haga más lento, mucho más cortado. Y eso es lo que a mí no me gusta de Barton. Creo que vende a veces muy muy barata las faltas. Creo que hoy se controló con las amarillas, pero hay un momento del partido donde se vuelve de puras patadas y Barton se le estaba yendo de las manos. Creo que Mbappé empezó a discutir mucho con él. Creo que al final salió bien librado, pero la verdad es que es un árbitro que en ese tipo de faltas, en las faltas divididas, corta mucho y deja mucho a la discusión su trabajo. Pero bueno, no influye en el marcador, la verdad es que bien por ahí. Y bueno, Francia robaba balones, se acercaba al área, le faltaba ese último toque, no lograba conectar un buen pase. Por ahí viene una polémica por una patada de Olivier Rodri, creo que tal vez era para un poco más de tarjeta amarilla, no la amonesta, pero bueno, creo que pudo haber sido algo más. ¿Por qué gana este partido España? En gran parte por Rodri, porque Rodri supo salir jugando y llevarse la marca de los cuatro atacantes, de Olise, de Barcola, de Mbappé y de Dembélé. Yo creo que supo jugar muy bien,
aunque era algo que pudo haber salido mal, pero la verdad es que a Rodri le salió muy bien. Creo que Rodri está en su mejor nivel, creo que recuperó ese nivel que tuvimos o que lo vimos cuando ganó el Balón de Oro, pero saliendo entre los cuatro atacantes, pasando la pelota, le sumo un hombre más porque sale Rodri, se la pasa a Fabián Ruiz y Fabián Ruiz es el que despliega las banderas para meter pases filtrados a Baena, a Lamine Yamal o para alguna conducción de Dani Olmo. Es ahí cuando le ganan las espaldas y cuando les digo, deja 2 contra 3 el medio campo contra el ataque de España y la defensa muy echada atrás porque la defensa en todo este campeonato mundial nunca tuvo una labor ofensiva, tuvo más bien una labor de orden, de estar bien parados atrás y de conseguir por ahí un desborde. Pero esta Francia que dependía de sus cuatro atacantes, nunca tuvo algún atacante que se fuera al frente. El que más lo hacía era Diñé, pero estaba muy cubierto por la marca de Lamine Yamal y sobre todo también con la presencia de Pedro Porro. Francia cuando aceleraba el juego era un poco más peligroso, pero la verdad es que España se sentía un poco mejor, sobre todo España esperando, Francia con el juego proponiéndolo, tratando de meter alguna diagonal con Dembélé, con que Olise condujera el balón y pudiera llevarse la marca para meter un pase filtrado a Mbappé. Barcola muy mal, muy perdido. Barcola tiene esto de que sabe encarar muy bien, pero cuando es muy bien bloqueado, cuando le tiene una marca muy férrea, la verdad es que proyecta muy poco. La verdad es que proyecta muy poco. Y bueno, creo que es ahí donde pierde mucho Francia. Llega el minuto 20 y es cuando llega el penal para España. Un error infantil, una falta totalmente tonta de Diñé, que recepciona la pelota, le queda alta y en el momento que alza la pierna para despejarlo, Lamine Yamal se aviva muy bien y le mete una patada prácticamente en las costillas, está dentro del área y marcan penal. Muy buen penal, sobre todo que Lamine aprovecha el robo de pelota, porque la verdad es que si Lamine no mete el cuerpo o se lo lleva, prácticamente quedaba solo frente al área. Así que bueno, una falta muy tonta de Diñé, que les digo, no tuvo un buen partido. A partir de ahí se cayó porque venía perdiendo muchos de los duelos con Lamine. Es penal, sí. Y Lamine tiene muy bien pegada la mano. Porque también estaba esta polémica de si Lamine cometía mano, si le toca la mano cuando Diñé despeja, roba la pelota. La verdad es que la tenía pegada. Y es una distracción total de Lucas Diñé. Bueno, penal para España. Lo mete Mikel Oyarzabal. Costado derecho, muy bien colocado. Qué mundial ha tenido Mikel Oyarzabal. La verdad es que creo que es uno de esos delanteros muy infravalorados, que tal vez no tiene el cartel, el punch como de una estrella mundial, pero que siempre es muy efectivo con España. Creo que siempre consigue muchísimas cosas. Y bueno, creo que es algo que hay que rescatar, que sin ser ese delantero centro cabeceador, que busque los goles, un cazagoles, o que se invente sus propias jugadas, creo que cuando se asocia es muy peligroso y sobre todo que le da más juego a sus compañeros. De ahí les digo, viene la lesión de Saliba, Francia totalmente perdido, Cucurella fue amonestado, les digo que en esta parte de Barton donde vendía muy baratas las patadas, una falta de Cucurella sobre Olise, pero qué partido de Cucurella, sobre todo en la segunda parte cubriendo a Mbappé, la verdad es que Cucurella está en un nivel altísimo, creo que el Real Madrid se lleva un gran lateral, creo que hasta ahora el mejor lateral izquierdo del mundo y la verdad es que Cucurella es rápido, es encarador, sale la pelota, no le teme al duelo físico. El Real Madrid se llevó un gran lateral. Creo que es una pena que no haya llegado a otro equipo, sobre todo el equipo de donde surgió, como es el Barcelona. Pero bueno, creo que Cucurella está en un gran nivel, lo demostró en la Copa del Mundo, inclusive desde el primer partido fue de los mejores jugadores de España, pero muy bien. De ahí también viene un disparo de Olmo, un fuera de juego de Baena. Baena ha crecido muchísimo con este equipo. La verdad es que está muy bien. Viene por ahí también un disparo de Porro muy desviado, que Porro llegando desde atrás, corriendo toda la banda, es un jugadorazo.
Por ahí también viene una gran jugada de España tras un error de Mañana en la salida, una combinación entre Rodri, Lamine y Olmo, acaba en un córner. Y en ese momento Francia estaba prácticamente perdido, prácticamente perdidísimo. Rabiot ya estaba amonestado, le estaban ganando el medio campo a Francia, no respondía, los atacantes muy alejados. Y bueno, en el segundo tiempo hace cambios Francia, sale Rabiot, entra Koné. A mí, digo, Koné me gusta un poco más porque presiona un poco más la salida, sabe salir jugando mejor. Y bueno, la verdad es que muy bien. Francia totalmente desdibujada desde el segundo tiempo, está dejando una muy mala imagen. Llega también un disparo desviado de Mikel Oyarzabal. Francia estaba muy nervioso, se estaba quedando sin ideas, muy equivocado. Le estaba costando mucho salir de la pelota porque les digo, Francia en todo el mundial, si bien no había enfrentado a un rival, digamos, en un nivel top o un campeón del mundo, tampoco había enfrentado a muy malos rivales. Pero algo que sí es cierto es que Francia nunca se enfrentó al reto de que sus defensas fueran al ataque o que adelantaran líneas. Y creo que es ahí donde pierde mucho, porque había una desconexión total entre la defensa y los atacantes, porque el medio campo estaba completamente rebasado. Y bueno, de ahí que venían muchos de los problemas de Francia. Por ahí viene una gran salida de Unai Simón a un encare de Barcola, que Barcola prácticamente no estuvo. Y bueno, prácticamente Francia adelantando líneas, España muy inteligente con pases entre líneas. Creo que los pases entre líneas fueron una gran solución para España. Y si Francia sufrió mucho o por algo lleva sin ganarle a España en tres partidos importantes que han tenido, es por eso, porque España sabe aprovechar muy bien los pases entre líneas, porque sabe salir jugando y llevarse a un hombre, siempre tener un hombre más, sobre todo cuando van al ataque o cuando los jugadores tienen de frente el arco. También vienen más cambios de Francia, entra Doué, entra Doué por Barcola, muy poco de Doué. La verdad es que yo lo quería como titular, pero la verdad es que ni de titular ni de suplente anduvo. Y bueno, cuando les digo, en el mejor momento donde España estaba jugando muy bien este juego, donde Francia prácticamente adelantaba líneas, pero sin una idea de ataque muy buena, es cuando viene el gol de España, gol de Pedro Porro, asociación increíble entre Dani Olmo y el jugador del Tottenham. Retiene muy bien la pelota, Pedro Porro aparece en el área, o más bien, Pedro Porro conduce la pelota, se la pasa a Dani Olmo hace la pared y deja a Porro prácticamente solo, que llega a la carrera y dispara solo frente a Mañán. 2-0 y era prácticamente el gol del Gane. Prácticamente Francia estaba noqueado, no tenía forma de salir de esto. Tal vez existía la duda porque también le pasó en la final en Qatar, que iba perdiendo 3-0, se repuso 3-3, pero la verdad es que hoy no fue esa noche. Hoy estuvieron muy bien marcados. Francia anulado por completo. Por ahí también viene un gol de Lamine Yamal que se lleva prácticamente a la defensa francesa, que demostraba muchas de las carencias que estaba teniendo Francia. Si Upamecano no estaba teniendo un mal mundial, creo que no estábamos viendo ese Upamecano de los errores. Hoy apareció. Y bueno, fortuna para Francia de que Lamine no les hiciera un gol, que estaba en fuera de juego. Y de ahí España cortando muy bien todos los pases largos, porque hubo un momento donde Francia prácticamente pasaba la pelota en diagonales, donde buscaba pases a la banda, y España cortando todo muy bien, con un buen sacrificio de Lamine, con un buen sacrificio de Cucurella, con Baena también haciéndolo, con Fabián Ruiz detectando cómo cortar esos balones y desplegar hacia Mikel Oyarzabal o hacia otro atacante. Uh, y de ahí vienen más cambios de España. Sale Olmo y Ruiz, entra Pedro y Merino para conducir la pelota, para prácticamente dormir el partido. También entró Ferran Torres por Mikel Oyarzabal, que estaba un poquito tocado ya. Viene un cabezazo de Ferran que aprovecha el centro, pero la verdad es que muy poco. Creo que Ferran sigue nervioso porque le falta ese gol en mundiales. Ya estamos en semifinales, ya uno lo logra conseguir. Y bueno, prácticamente los últimos 10 minutos del partido, Francia se fue al frente. Uh, Viene una tajada donde Unai Simón sale tras un pase a Mbappé.
sale muy bien, le queda a Doué para poder disparar de largo y no lo hace. Creo que Francia le estaba faltando mucho de eso. Igual de Didier Deschamps desde la banca también ya se veía inoperante porque ya no sabía qué hacer, porque ya no tenía más cambios, ya no tenía más armas. También entró Cherki. Y bueno, ¿por qué Cherki no estaba de titular en este equipo con esta increíble Francia? Creo que lo demostró porque Cherki no anda, porque Cherki no está en un muy buen nivel. El jugador del Manchester City hoy se demostró por qué es suplente y la verdad es que no le cambió nada a Francia. Por ahí viene un tiro de Mbappé que pasa encima del área. Mbappé prácticamente ya también perdido. Lo amonestan por una falta a Unai Simón. Prácticamente ya estaba finiquitado el partido. Prácticamente Mbappé perdido. Creo que vimos ese Mbappé del Real Madrid donde no le llega la pelota, donde se frustra, donde parece que no le interesa el juego. Creo que era el más comprometido de Francia. Creo que eso no se puede dudar, pero que hoy no fue su noche. Hoy no tuvo las opciones que él esperaba y en gran parte creo que se debe al medio campo de Francia. Por ahí viene también una gran salvada de Cucurella a una jugada de Francia donde prácticamente Mbappé quedaba solo. Les digo, Cucurella cubriendo a Mbappé fue espectacular. Le ganó sobre todo por inteligencia, por estar bien posicionado. Creo que España lo logró muy bien. Y en la parte final, por ahí vienen unos disparos de España que van al contragolpe. España juega muy bien al contragolpe. Tal vez no es tan espectacular, tan rápido como lo hace Francia, pero la verdad es que sabe meter los pases precisos para poder generar peligro. Un disparo de Williams que entró de cambio, que queda cerca de la banda. Y bueno, prácticamente no mucho más. Creo que no fue el partido tan abierto, tan espectacular que muchos buscamos, pero muy efectivo para España. Creo que Luis de la Fuente ha sido un gran técnico para este equipo, que los ha llevado desde el proceso sub-21, que a muchos ya los conoce y que los ha llevado a grandes éxitos. Creo que España es merecedor del Mundial porque no solo es el juego de España, tiene una liga espectacular, tiene a dos de los equipos, los mejores equipos del mundo siempre en el top global de la conversación, tiene jugadores muy buenos en Inglaterra, siempre España es referente en fútbol y eso hay que tenerlo en cuenta. Que ya no están los Brasil, los Alemania, los Italia, sino que España ha sido un referente no solo del juego, sino también cultural, porque exporta jugadores, porque hay jugadores españoles y gente trabajando en todo el mundo, en todo lo que tenga que ver con fútbol, porque tiene una cama de técnicos espectacular, sobre todo en Inglaterra. Creo que es un mérito más allá de la selección, más allá de lo que pasa en un mundial, en un torneo corto, creo que es un mérito al trabajo del fútbol español alrededor de todo el mundo, alrededor de saber de trabajar de buena forma, de exportar técnicos, de exportar jugadores, de implementar ideas de juego en otros equipos en el extranjero. Y creo que es una gran recompensa que España esté en la final del mundial. Tal vez nosotros buscábamos que Francia por el juego, por el espectáculo, por ver a Mbappé bicampeón del mundo, pero la verdad es que España anuló por completo a Francia. España está en la final por muy buenos méritos. Lamine Yamal está ante la oportunidad de ser campeón del mundo a los 19 años. Una locura total. España desde el inicio del torneo tal vez fue de esos contendientes que venía de atrás, porque no estábamos fijando en lo que hacía Argentina, en lo que hacía Francia. Por ahí también tenemos el pendiente de ver qué pasaba con Portugal, porque España no estaba mostrando ese juego, pero estaba sacando los resultados. Y ha ido creciendo de a poco y ha sabido sentirse mejor con sus propias ideas de juego. Así que bueno, España está en la final, gran mérito de Luis de la Fuente. Francia una total decepción, se va a Didier Deschamps del combinado francés, aún así es un técnico histórico, llegar a dos finales del mundial, ser campeón en una semifinal en otra, tal vez quedó esa deuda de la Eurocopa para ellos, de una Nations League. Ahora Zidane va a tomar este puesto y vamos a ver, porque se viene un reto grande, porque cómo haces jugar este equipo mucho más de lo que lo hizo a lo largo del campeonato mundial. Les queda aún el partido por el tercer lugar, que bueno, Mbappé tal vez buscará hacer un poco más de goles para plantearse como la bota de oro, pero creo que Francia se quedó en la línea, se quedó en la raya contra uno de los rivales con los que siempre sufre, la verdad. Lleva mucho tiempo Francia sin poder hacer un buen juego contra España. Y bueno, España con todo el mérito del mundo está en la final. Veremos quién va a ser su rival, si Inglaterra o Argentina.
Pero muy bien, todos los jugadores de España muy bien. España está en la final, le gana 2-0 a Francia, goles de Oyarzábal y de Porro. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera.